Hemos insistido mucho acerca de algunas de las principales diferencias que comúnmente se esgrimen a la hora de analizar terrorismo y crimen organizado. En particular, hemos hablado del uso de la violencia y hemos dicho cómo tradicionalmente se dice que mientras que el terrorismo utiliza la violencia como método principal para causar terror, el crimen organizado la utiliza solo si es estrictamente necesario hacerlo. Hemos dicho que mientras que es consustancial al uso de la violencia terrorista la finalidad de causar estupor, de causar miedo, por lo tanto es consustancial cierta búsqueda de la espectacularidad del acto de violencia, lo mismo no suele acontecer cuando hablamos de crimen organizado. También hemos dicho que eso debe entenderse cum grano salis, como decían los romanos. Es decir, eso no es una regla que vale en el 100% de los casos. De hecho, hemos hecho referencia, aunque en passant, rápidamente, a la actuación de la mafia siciliana, conocida como Cosa Nostra, y al espectacular asesinato de un juez italiano, el juez Giovanni Falcone. Cuando lo hemos mencionado, hemos hecho referencia a la gran acción de este juez y a su compromiso en la lucha contra la mafia, que desembocó en una investigación que llevó a celebración de un juicio conocido como maxi processo en Italia, lo que traduce el español macrojuicio. En el siguiente vídeo veremos una explicación resumida del macrojuicio y a lo largo de la misma nos detendremos brevemente sobre algunos de los aspectos que hemos visto en el tema. Después de varios años de preparación, el 10 de febrero de 1986 comenzó el juicio que se celebró en un búnker especial antibomba prácticamente tomado por las fuerzas de seguridad y seguido por más de 600 informadores. Habéis visto la imagen de la camioneta militar, de los militares, de un búnker construido y a prueba de bomba. Estamos hablando de crimen organizado. Pero claro, viendo las imágenes, alguien podría pensar que estamos en un contexto terrorista. El juicio concluyó casi 2 años después de su inicio. De los 474 encausados, 360 fueron declarados culpables y condenados a un total de 2.665 años de cárcel. Fue un gran logro de la justicia, pero la batalla no acabó con el veredicto del tribunal. El proceso de apelación siguió su curso durante 4 largos años y en 1989 tan solo 60 de los condenados seguían en la cárcel. Ahora veremos brevemente las declaraciones de un señor que se llama Tommaso Buscetta. Simplemente para situaros, Tommaso Buscetta era una persona que ocupaba cargos relevantes dentro de la organización mafiosa y que, sin embargo, decidió colaborar con la justicia. Para que nos entendamos, se cambió de bando. Sus declaraciones fueron extremadamente útiles, no solo para lograr condenas, sino para entender la estructura y el funcionamiento interno de Cosa Nostra. Buscetta transformaría para siempre las ideas que Falcone tenía sobre la mafia. La asociación llamada Cosa Nostra está compuesta de familias de distintos barrios. Cada familia lleva el nombre del barrio donde reside en Palermo. Por encima de estas familias hay una comisión compuesta por personas a las que llamamos, o llamábamos, porque yo ya no estoy en esto, jefes de distrito. Fijaros en cómo Buscetta describe una estructura marcadamente piramidal. Cada jefe de distrito tiene a 3 familias bajo su responsabilidad. La comisión es quien controla a Cosa Nostra. La comisión sanciona o limita las actividades de cada familia manteniéndola a raya. Nadie puede cometer un homicidio sin el consentimiento de la comisión.
En 1985, la preparación para el llamado macrojuicio de Palermo fue una prioridad nacional. La nueva sala de justicia, construida ex profeso al amparo de una prisión de máxima seguridad, era enorme. Con las dimensiones de un estadio de fútbol y construida de hormigón reforzado, podía resistir cualquier ataque de misil. El sumario fue al fin completado. 8.697 folios en 40 volúmenes exponían las pruebas encontradas contra 475 acusados. El juicio comenzó en febrero de 1986. Fue cubierto por más de 600 periodistas. All'interno delle gabbie que hospitavano questi mafiosi. En las celdas de los mafiosos, muchos de ellos jefes importantes dentro del clan, existía cierta incredulidad. Ahí estaban unos hombres acostumbrados a dar órdenes, que habían disfrutado siempre de una total impunidad. De repente se encuentran en un tribunal de justicia a punto de ser juzgados. Para ellos esto era algo inconcebible. Así que al principio intentaron por todos los medios evitar que el juicio se celebrara, o al menos retrasarlo, complicarlo, hacer que fuera más largo, tortuoso y difícil. Mientras se sucedían los altercados que retrasaban el procedimiento del caso, algunos empezaron a preguntarse si el exmafioso se atrevería a testificar. Entonces, a principios de abril... Señor juez, quiero comunicarle que el acusado Tommaso Buscetta, que había renunciado a comparecer, está a disposición del tribunal. El mundo solo pudo ver el rostro de Buscetta en este momento, ya que durante la mayor parte del juicio, las cámaras le enfocaron de espaldas o de perfil. En la semana que duró su comparecencia en el estrado, Buscetta trazó la historia interior de las familias rivales y la guerra de la mafia. Algunos de los jefes acusados intentaron socavar la credibilidad de Buscetta con insultos. Veréis ahora, en las declaraciones de Buscetta y en el desenlace del documental, dos aspectos. En primer lugar, el conflicto para conseguir el monopolio del control entre distintas familias y, en segundo lugar, la relación entre crimen organizado y política. Lo hemos visto a lo largo del tema. A lo largo del tema hemos visto dos cosas. En primer lugar, en la utilización, junto con la violencia, de otra herramienta fundamental para el crimen organizado, que es la corrupción, que naturalmente marca la relación con la clase política, porque en primer lugar la corrupción pervierte el sistema de toma de decisiones de la administración, en este caso en favor del crimen organizado, y en segundo lugar hemos hecho una breve referencia a cierto tipo de aproximación por parte del Estado en la lucha o el enfrentamiento contra el crimen organizado, que no se basa en la lucha sin cuartel, sino en la búsqueda de acuerdos, en la existencia de tratativa o de compromisos. Que entren los acusados Calò y Buscetta. Uno de los amigos más antiguos de Buscetta había traicionado a las familias de Palermo para unirse a los corleoneses. Según él, Buscetta no era de fiar. Insisto en que es un mentiroso. No hace más que mentir y mentir sin parar. Buscetta me pone rabioso. ¿Rabioso por qué? La rabia es cosa de perros. En mi declaración de 400 folios, jamás pronuncié ni una palabra sobre los problemas de familia de absolutamente nadie. Es muy extraño que un hombre de honor, como se supone que es, hable de mi vida privada. Estamos hablando, atención, de dos personas y estamos en un contexto marcado por asesinatos atroces, por víctimas cuyos cuerpos se disolvían en ácido. En ese contexto es ciertamente llamativo cómo dos de los protagonistas se intercambian acusaciones relacionadas con su honor, porque no parece admisible que se hable de asuntos familiares. Eso nos recuerda cuando hablábamos de
cierta pretendida superioridad moral del integrante de la mafia o del grupo organizado criminal que tiene un punto de inflexión en el acto de iniciación o en el juramento. Y diré más. La única verdad que dice en este tribunal es que él y mi hermano eran buenos amigos. Lo que ha olvidado decir es que él estaba sentado en la misma mesa junto a toda la comisión cuando decidieron asesinar a mi hermano y a su hijo. Así que mejor que no hable ni de mí ni de mi familia. El siguiente en subir al estrado fue Luciano Liggio, el capo de Corleone, que desde principios de los años 70 está condenado a cadena perpetua y supuestamente ha perdido su poder. Fui detenido en 1974 y desde entonces estoy en la cárcel. He sido privado de toda libertad y me han tenido aislado sin razón alguna desde el año 1977. Así que, aunque hubiera querido cometer los crímenes, no sé cómo, estando incomunicado, hubiera podido dar esas órdenes tan absurdas de las que ustedes me acusan. Pero Liggio, al referirse a ciertos episodios en su larga asociación con la mafia, confirmaba el testimonio de Buscetta. A continuación, el tribunal oiría el testimonio de Michele Greco, que había estado en paradero desconocido durante 4 años y había sido capturado durante el juicio. Como ya sabrá, se le acusa de innumerables y muy graves crímenes. ¿Tiene algo que alegar? Sí, lo sé y solo digo una cosa. La palabra violencia no forma parte de mi vida. ¿Habéis oído, no? La palabra violencia no forma parte de mi vida. Ahora fijaros en lo que dicen los testigos que vienen después. Repito, la palabra violencia no forma parte de mi vida. Le he entendido perfectamente. Gracias, señoría. Buscetta no era el único testigo perteneciente a la mafia. También había hombres de a pie que habían hecho el trabajo sucio. A partir de sus testimonios, muchos de los casos de personas desaparecidas se convirtieron en casos de homicidio. Y mientras, Spataro le dio 2 patadas en la cara, como ha dicho mi primo. Después le cogieron, le estrangularon y le introdujeron en un recipiente lleno de ácido. Les cogieron, le estrangularon y le introdujeron en un recipiente lleno de ácido. Pero la violencia no forma parte de mi vida. En pocas ocasiones se habló sobre las relaciones entre la mafia y los políticos. Sobre este delicado tema, Buscetta se mostraba evasivo. Una de las preocupaciones que teníamos era no poner en riesgo la marcha del macrojuicio, insistiendo en la relación entre la mafia y la política. Queríamos presentar casos en los que teníamos todas las de ganar. Y en aquellos momentos aún eran difíciles de atar los cabos sueltos entre la mafia y la política. A Andreotti y a otros ministros del gobierno se les permitió prestar declaración en Roma, lejos de la mirada del público. Ese señor fue varias veces presidente del gobierno italiano y es llamativo que prestara declaración en el juicio. Hubo más de 1000 testigos, pero fueron pocos los familiares de víctimas de la mafia los que tuvieron el valor suficiente para presentar sus pruebas. ¿Confirma lo que usted dijo en su declaración? No. ¿No lo confirma? ¿Tiene usted algo que declarar sobre la muerte de su hijo? Eso también es llamativo y nos recuerda cuanto decíamos respecto de la competencia o la competición entre mafia y Estado. Una competición que haya sus raíces históricos en un contexto bien determinado. Y una competición cuyo ganador es escogido a veces por motivos relacionados con amenazas y miedo, pero otras veces libremente. La ausencia del Estado obliga al ciudadano a escoger la protección dispensada por otros. No, mi hijo está muerto. Para mí mi hijo sigue vivo.
Después de 2 años de testimonios, el jurado se retira. El tribunal ahora se retira para deliberar sobre el veredicto. Después de 35 días de deliberaciones, el 16 de diciembre de 1987, el juez empezó a leer los veredictos. La Corte. En nombre del pueblo italiano, el juzgado de primera instancia de Palermo. Ante un tribunal atónito, 344 acusados fueron declarados culpables y condenados a un total de 2.665 años de prisión. 19 de los capos más importantes de la mafia siciliana fueron sentenciados a cadena perpetua. Fue un gran logro, pero la batalla no acabó ahí. El proceso de apelación siguió su curso durante 4 largos años.